Un día como hoy tenemos que hablar del Señor Jesucristo. Vinimos a recordar la obra del Señor Jesucristo y todo el mundo cristiano. Hay otra gente que nos recuerdan este día, tiene otro calendario, pero nosotros, todo el mundo cristiano, recordamos, en esta semana hemos estado recordando lo que el Señor Jesucristo vivió hace 1988 años. Si usted saca la cuenta, para atrás 33 menos, entonces 1988 años, una semana donde el Señor Jesucristo verdaderamente enseñó acerca de lo que Él iba a hacer, lo que le iba a ocurrir, y vivió momentos difíciles hasta la muerte. No rehusó poner su cuerpo para que nosotros podamos tener vida y mucho más, vida eterna. Esto es lo que recordamos hoy precisamente, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que si no hubiese resucitado, el cristianismo no existiría, sin ninguna duda. Quiero mostrarles algunos puntos, pocos puntos, acerca de qué es este tema de la resurrección, que obró este milagro de la resurrección en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, no hubo muchas resurrecciones históricamente. Las que hubo fue obrada por Cristo, por obra del Espíritu Santo, y Cristo impartiendo una vida nueva a personas. Pero nadie resucitó históricamente y ni lo hará por sí mismo o por el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso quiero que miremos algunos puntos que nos asegura, porque tenemos seguridad. El hecho de que haya evidencias que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, resucitó, nos da seguridad. ¿De qué nos da seguridad? Primeramente, de que Cristo fue el Hijo de Dios. Sin ninguna duda, si no hubiera sido Dios encarnado, si Dios no lo hubiese aprobado, Cristo no hubiese resucitado. Su santidad, su obra hecha a la perfección, su caminar, su discurso, su enseñanza, su vida, hizo que cuando Él fue a la cruz, no tenía que morir por sus pecados, de hecho murió por nuestros pecados. Y fue a la tumba porque murió verdaderamente, estuvo 3 días en la tumba, y antes que su cuerpo viera corrupción, dice la misma Biblia, y las creencias en ese tiempo, se creía que después de 3 días el cuerpo ya empezaba a descomponerse. Por eso nuestro Señor Jesucristo al 3er día resucitó. Se levantó solo, no tuvo que nadie ir a sacarlo. La piedra salió de su lugar y el Señor Jesucristo salió de ese lugar victorioso, caminando por sí mismo. Dice Romanos 1:4, quedó demostrado, en ese entonces, quedó demostrado que era Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Muchos líderes a través de la historia antes de Cristo murieron y quedaron en sus tumbas. Muchos líderes después de Cristo murieron y también quedaron en sus tumbas. El único que resucitó fue Cristo, y esto es una evidencia que Él es el Hijo de Dios, por eso Dios lo resucitó. La resurrección del Señor Jesucristo nos hace creer y asegurar que este libro que tenemos es la verdad, porque las profecías anunciadas por muchos profetas antes
cientos de años antes que el Señor Jesucristo viniera en forma de hombre, tomando la condición de hombre, pero siendo Dios y hombre. Cientos de años antes, profetas habían anunciado acerca de su venida. Nos dice el pasaje de un Salmos, el Salmo 16, versículo 10, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos. Había promesas acerca de él, que no iba a haber corrupción su cuerpo. Y así fue, se levantó de los muertos y victorioso. Y esto nos asegura que las profecías de la Biblia tenían razón, que esta palabra de Dios en la cual confiamos, en la cual muchos creen que es simplemente un escrito de hombre, esto no es escrito de hombre, esto es palabra de Dios, y que Cristo haya resucitado y muchos años antes estuvo escrito, nos asegura que la Biblia en la cual confiamos es la verdad. La resurrección del Señor Jesucristo nos asegura que lo que estamos predicando hoy, lo que estamos diciendo hoy desde esta tribuna, desde este lugar, es la verdad. El libro de 1 Corintios capítulo 15, versículos 14, el apóstol Pablo, tan conocido, el gran apóstol Pablo escribe: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. La fe de ustedes también es inútil. Creemos, afirmamos, porque los ángeles anunciaron a las mujeres cuando llegaron al sepulcro: no busquéis entre los muertos al que vive, porque Dios le aprobó haciéndole salir de la tumba, porque la profecía se cumplieron. Estamos convencidos y seguros que el mensaje que le anunciamos es la verdad. Y que si este mensaje que anunciamos es verdad, hay perdón de pecado para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Por ser hijos de Dios, desde el momento que nuestro Señor Jesucristo perdonó nuestros pecados, tenemos el derecho y la libertad. Y sabemos que Dios, si le pedimos, Él nos oye. Así dice la palabra de Dios. Qué gloriosa libertad y salvación que tenemos. Qué tremendo es. Si Cristo no hubiera resucitado, como dice esta palabra, sería en vano que estuviéramos predicando de un líder más que murió y quedó en la tumba. Nuestro Salvador, nuestro líder, el Señor Jesucristo, no solamente murió para dar la vida por cada uno de nosotros, que aún ni la merecíamos, y así de esta forma pagó el precio de nuestros pecados, sino que Él resucitó y vive. Y porque nuestro Señor Jesucristo vive, nosotros también tenemos vida, como dice la palabra, y vida en abundancia. ¡Qué beneficios! Miramos las pruebas de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado y son irrefutables. Ahora, ¿qué beneficio nos trajo o trajo a la humanidad? Porque no solamente es para algunos. La obra del Señor Jesucristo de salvación es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Dice Romanos 4:25 en la Biblia: Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para que seamos justificados por Dios. La palabra justificación habla de que alguien es declarado justo. Y hoy, ¿quién es declarado justo ante la ley? Hoy es muy difícil que alguien pueda ser declarado justo sin pecado. Sin embargo, el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó.
Y la palabra de Dios dice que el que cree en Cristo es justificado por la fe en Cristo. ¡Qué gloriosa salvación tenemos! No habría otra forma de que el hombre fuera salvado, ni siquiera por sus propios medios, sino es por la obra del Señor Jesucristo, no por su mensaje solamente anunciado, no por su muerte solamente en la cruz y el martirio que sufrió, sino porque Dios lo aprobó y lo sacó de la tumba. Y por eso creemos que hoy nuestros pecados han sido perdonados. Gloriosa bendición. Otra bendición, tenemos una esperanza. Porque no anunciamos el mensaje de salvación, no creemos solamente en un Dios que nos vino a traer algunas formas de vivir diferentes. Tenemos esperanza, y no solamente esperanza de un día ir a la gloria con Dios al cielo, sino esperanza de una vida bendecida aquí en la tierra. De hecho, cuando arrancamos orando, pedimos a Dios que nos guardara de enfermedades. Y la palabra de Dios y la promesa de Dios habla de que el Señor Jesucristo murió y pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros fuéramos librados de condenación, para que fuéramos sanados de enfermedades, para que fuéramos sanados aún de enfermedades de nuestra alma, angustias, pesares, dolores que tantas veces nos condenan. El Señor Jesucristo pagó y llevó en la cruz nuestras angustias, tristezas y dolores. Por eso, la resurrección del Señor Jesucristo fue para liberarnos. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es palabra de Dios, porque Cristo resucitó de los muertos. Nosotros y todo aquel que se hace hijo de Dios tiene esperanza de una vida victoriosa. Uno más y terminamos. La resurrección del Señor Jesucristo nos habla de que podemos estar seguros que un día nosotros también resucitaremos. Nuestro cuerpo que ha sido dado y que es eterno y vivirá para siempre. Hay dos lugares donde de hecho podemos ir a morar cuando dejemos este mundo. Uno será a la gloria de Dios si hemos aceptado la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Otro será lamentablemente la condenación por no haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Dice la palabra más ahora. ¿Cuándo? Ahora, porque la Biblia es real y es actual siempre. Mas ahora Cristo ha resucitado los muertos. Primicia, el primero de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de vida. Aleluya, así como la muerte entró por el pecado de Adán y se transmitió como herencia a cada uno de nosotros. Así vino Cristo como el segundo Adán, nació como hombre, vivió sin pecado, fue aprobado por Dios. Cuando Él murió, fue resucitado por Dios. Y así como la muerte entró por un hombre, el primer hombre, el primer padre, Adán, también la resurrección entró por nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos disfrutar y recordar y grabarlo en nuestros corazones, que no solo el Señor Jesucristo resucitó, sino que cada uno de nosotros un día resucitaremos e iremos para siempre a estar en gloria con Cristo y con Dios en los cielos. Y la palabra nos habla de cielos nuevos, tierras nuevas, nos habla de premios que Dios nos dará un día. Gloriosa esperanza aquella que tenemos aquellos que un día aceptamos al Señor Jesucristo.
Y no es solo nuestra la esperanza, sino es para todo aquel que cree. Por eso estamos en este lugar aún anunciando que si crees en Cristo puedes tener vida eterna, resucitarás un día para gloria, podrás disfrutar aquí en la tierra de bendición y tendrás la guía para la vida, que es la palabra de Dios. Que el Señor bendiga a su pueblo, que el Señor bendiga y que aún Dios tenga piedad de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo en este tiempo. Él está esperando. Cuando estas mujeres llegaron al sepulcro, allí estaban aterrorizadas porque la tumba había sido abierta. Creían que alguien lo había robado a Cristo y 2 ángeles se pusieron de pie al lado de ella y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está en la tumba, ha resucitado. Fue anunciado aún desde los cielos la resurrección de Cristo y hoy te decimos lo mismo. ¿Por qué buscamos entre los muertos? ¿Por qué buscamos salvación en cualquier cosa que nos dé salvación? El hombre necesita salvación y la busca cuántas veces por lugares equivocados. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Cuántas veces fuimos a parapsicólogos, brujos, a psiquiatras y a tantos lugares buscando que nuestra alma reciba paz y seguridad? Eso es buscar entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo vive. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Nuestro Señor resucitó y junto con su resurrección quiere darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor bendiga en esta tarde a su iglesia y bendiga a nuestra sociedad.